Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por venir. Estoy muy contento de estar acá y estar acá en esta provincia tan linda, así que muchas gracias. Bueno, con respecto al libro, a ver, a nosotros nos interesa en las charlas tener interacción, así que desde ya, a medida que hago esta pequeña introducción, ustedes pueden ir pensando qué preguntas les surgen acerca de lo que entendemos como el ideario libertario, o sea, todo este pensamiento libertario, esta corriente de pensamiento, que en realidad nace de la escuela austríaca, lo que llamamos la escuela austríaca en economía, que, bueno, sí, supongo que si están estudiando acá más o menos saben de qué se trata, así que me ahorra algunas explicaciones adicionales. Así que, y como sabrán, y si también, si entran a revistas científicas y demás, la escuela austríaca no es la escuela imperante, ¿no? Es una escuela más o menos, o más bien bastante marginal dentro de la academia, y los libertarios se basan fundamentalmente en esta corriente y también en la escuela de Chicago. A la cabeza de Milton Friedman toman algunas ideas ahí para mercado laboral, para la inflación, toman algunas de estas medidas. Pero vamos, ya que supongo que algo de conocimiento previo hay acerca de este tema, vamos directamente a la cuestión de dónde se aplican estas ideas, o cómo se aplican, o cuán efectivas son, que me parece lo más interesante para introducirnos en este tema, y lo que exploramos en el libro aborda también esto. ¿Cuáles son los países que uno podría tomar como modelos, o cuáles son los distintos caminos que puede tomar los países con respecto a su propio desarrollo? Vamos a hablar, digamos, el primero que, vamos breve, el país número 1 del mundo, ¿cuál es? En términos de PBI, es Estados Unidos. ¿Qué nos encontramos en la economía de Estados Unidos? Bueno, nos encontramos un déficit crónico, o sea, hace más de 20 años que Estados Unidos tiene déficit fiscal. Por ende, al mejor estilo keynesiano, que Keynes que era lo que planteaba, que tenía que haber déficit provisorios para estimular a la economía, bueno, Estados Unidos no se quedó con el provisorio, sino que fue crónico, o sea que son más keynesianos que Keynes, porque Keynes no hacía una propuesta de este tipo, y lo que nos encontramos es un Estado interviniendo fuerte, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene el gasto público sobre PBI más alto que el de China. O sea, fíjense, ¿no? Porque nosotros en nuestro imaginario tenemos a un China interviniendo y a un Estados Unidos más de libre mercado. Sin embargo, nos encontramos con una fuerte presencia del Estado, y actualmente con Biden tienen el plan de infraestructura más grande de toda su historia. Construcción de viviendas, construcción de rutas, en fin. O sea, tiene un Estado que interviene. Y aparte de todo esto, podríamos agregar muchísimas cosas más. Destaco los puntos principales. Una economía que ya lo vimos con Trump, que lo exteriorizaba bastante, proteccionista. Si ustedes se meten en la página de la Organización Mundial de Comercio, van a ver que es uno de los países que más protección a su industria tiene en el mundo. Por ende, desarrolló el proteccionismo. Entonces, claramente, lo que nos proponen los libertarios de este retiro del Estado, de menor gasto público, o de eliminar directamente el gasto público, porque el objetivo final de esta escuela, ¿cuál es? Eliminar al Estado, ¿no? Por eso el candidato libertario, Javier Milei, lo que manifiesta es que él es anarcocapitalista, ¿no? Entonces que, en definitiva, pero plantea que ahora no, que ahora podría ser algo como minarquista, que son quienes dicen que hay que sostener al Estado en una expresión mínima, pero en definitiva su objetivo final es eliminarlo, su posición filosófica es esa. Entonces nos encontramos con que Estados Unidos, con este primer ejemplo, va totalmente en otro sentido al que plantean los libertarios. ¿Qué otro ejemplo podríamos adoptar? Podríamos decir, bueno, ok, no importa la economía más grande del mundo, podríamos no tomarlo como ejemplo. De hecho, Estados Unidos no es ejemplo de muchas cosas, no estoy diciendo que sea un ejemplo a seguir. Podríamos decir, bueno, ¿cuál es el país que más creció en estas últimas décadas? Y ahí sí nos encontramos con China. China, que tiene al Partido Comunista a la cabeza, o sea que ya de arranque encontramos un problema que de libertario no parece tener mucho ya el partido que lo conduce. Tienen planes industriales estructurados, o sea que uno no puede ir y montarse una industria como se le ocurra, sino que el Estado está detrás de estos planes industriales con distintos estímulos. Tiene empresas estatales que tienen fuerte intervención tanto en el mercado alimenticio, en el mercado inmobiliario, en comunicaciones, en energía. En definitiva, el Estado chino está presente en todo lo que constituye a su economía. Es un Estado muy presente, muy presente. Y obviamente este es uno de los pocos estados que los libertarios no se animan a tomar como modelo, porque se cae bastante de Maduro que no es el modelo que ellos sugieren seguir. Y que tampoco, digo, yo a título personal tampoco sugiero seguir el modelo chino, digo, pero es otra posibilidad de crecimiento. Y después otro gran grupo de países, a ver, ¿dónde es donde mejor se vive? Porque dijimos, bueno, el país número 1 en términos de PBI, el país el que más crece,
Y como tercer grupo, que podríamos decir, bueno, ¿dónde se vive mejor? ¿No? Porque ahí sí podríamos querer parecernos, ¿no? Quisiéramos vivir donde se vive mejor. Entonces, la región donde mejor se vive es Europa, según los indicadores, pero más precisamente en los países nórdicos. Entonces, en el libro exploramos el caso de los países nórdicos. ¿Por qué son los países donde más se vive? Bueno, mayor expectativa de vida, el índice de desarrollo humano les da muy bien, en fin, la verdad que la gente gana muy bien, tiene buenos ingresos, tienen buenos servicios públicos. Y en definitiva ahí vemos y decimos, bueno, ok, acá capaz que encontramos algo de libertario acá adentro, en estos países, en estas economías, y no, una vez más, lo que nos encontramos es 1 de cada 4 empleados son empleados públicos, en el caso de Noruega es 1 de cada 3. Tenemos una fuerte sindicalización, lo cual Friedman, que les decía antes que es tomado también por Milei, está en contra fervientemente de la sindicalización porque no permite la libertad de negociación entre el asalariado y el empleador. Y llegan a tasas de sindicalización incluso en Islandia, que llega al 90%. Se ha puesto número 1 en el mundo de tasa de sindicalización. Y aparte de todo esto, también tenemos empresas estatales en energías renovables. Tenemos la presión tributaria más alta del mundo. O sea, esto que nos gritan por la tele de que el Estado nos roba con los impuestos. Bueno, en los países nórdicos es donde más nos roban con los impuestos, por decirlo así, ¿no? Porque la presión tributaria es la más alta. Presión tributaria, siempre impuestos sobre el PBI. En definitiva, bueno, tenemos estas empresas estatales que también controlan gran parte del PBI y tenemos, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Suecia, que a mí siempre me parece una anécdota interesante, tiene una empresa estatal de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea que la intervención, incluso sobre el consumo y el deseo de la gente de consumir bebidas de alta graduación, está totalmente intervenida por el Estado. O sea que no puede haber competencia dentro de las empresas de bebidas alcohólicas de alta graduación. Lo cual, eso también lo hace bastante interesante. Y en definitiva, los impuestos al trabajo son altísimos. O sea, un asalariado medio, un asalariado también con un salario alto, paga unos impuestos muchísimo más altos que, por ejemplo, los que pagamos acá en Argentina. O sea que los nórdicos no pueden ser un ejemplo libertario, aparte tienen una muy buena distribución del ingreso, y bueno, el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, les da muy bien, son los países donde mejor rankean. Y en definitiva ahí uno dice, bueno, ok, no hay ejemplos, ¿no? Porque si dijimos el más grande, el que más crece, donde mejor se vive, no son ejemplos. Entonces yo en la investigación del libro dije, bueno, voy a ver qué me dicen ellos, ¿no? Porque qué ponen de ejemplos si no hay. Entonces vamos no sé si lo escucharon alguna vez, supongo que lo habrán escuchado bastante a Milei, porque habla bastante en los medios y tiene bastante repercusión, que dice que los países más libres son los que más crecen, ¿no? Más allá de no disputar la palabra libre, que la podríamos filosofar un rato largo y no es la intención, uno podría pretender que, bueno, las medidas que él propone son las que hacen crecer más a los países, ¿no? Capaz que no se dan estos 3 ejemplos, pero en el resto de los países sí se da. Entonces vamos al índice de libertad económica, que lo hace la Fundación Heritage, que también con ideología similar a la de Milei, y decimos, bueno, a ver, ¿cómo calculan este índice de libertad económica? Es todo un capítulo, así que no les voy a decir todo lo que calcula el índice de libertad económica, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que calcula? Muchas cosas con un promedio simple, distintas variables, entre las cuales están, por ejemplo, la intervención misma del Estado, o sea, el gasto en salud, en infraestructura, en educación, o sea, está metido eso dentro de lo que ellos llaman la eficiencia del Estado, y a su vez también tiene, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia, y el funcionamiento de la justicia lo miden por la percepción que tenemos acerca de la justicia, o sea, no algún dato objetivo sobre la cuestión, sino sobre una percepción. Que, ojo, se puede incorporar siempre la percepción a análisis sociales desde ya, pero bueno, el índice de libertad económica, al poner muchas variables y a que todas estas sean un promedio simple, lo que resulta que uno en principio podría decir que es lo más interesante de ver, que es la presión tributaria y el gasto público, porque en principio cuando uno dice las ideas libertarias y escucha lo que nos gritan en la televisión todo el tiempo, uno podría pensar que si el Estado es el que nos roba, entonces la presión tributaria más baja debiera ser el país libertario por excelencia, ¿o no? Digamos, o sea, el Estado que menos nos roba, ¿no? Porque no hay un Estado con 0 impuesto, ¿no? Pues si no ya no es Estado. Entonces, ¿cuál es el país que está más cercano a ese 0% de presión impositiva? ¿Alguno lo sabe acá, capaz que de casualidad? ¿Quién? No es Panamá. No. Sí, pueden tener excepciones fiscales, pero... Claro, correcto, eso desde ya. Pero si vos vas al listado de quienes informan su presión tributaria, pues esto también hay que tenerlo en cuenta, porque capaz que alguien que aboga por las ideas libertarias nos puede decir, bueno, tal isla o tal paraíso fiscal, y vos le decís, bueno, ¿dónde presenta los datos? No los presenta, entonces es un problema chequearlo, ¿no? Pero los países que declaran
efectivamente la presión fiscal, o sea, los impuestos sobre PBI. El puesto de menor presión fiscal en todo el mundo es Nigeria, con el 5,5% de presión impositiva en el mundo. O sea que uno en principio lo que podría decir es, ¿por qué no me están hablando en la tele de Nigeria? ¿No? Que no tengo nada en contra de Nigeria, digo, es más, me encantaría tener más información sobre Nigeria, pero lo que quiero decir es, eso no pasa. Y el otro aspecto, ¿cuál podría ser? Bueno, el gasto público, ¿no? Que también nos dicen que el gasto público es distorsivo, que el gasto público no está bien. Entonces uno dice, bueno, okay, vamos a buscar cuál es el país que menos gasto público sobre PBI tiene en el mundo. Y adivinen cuál es la respuesta. No es Nigeria esta vez, es Somalia. Vamos, o sea, el país con menos gasto público sobre PBI es Somalia, con más o menos el 8%. En definitiva, no tienen ejemplo, pero retomando entonces el índice de libertad económica. El índice de libertad económica pone estas variables, pero claro, como pone un montón de otras variables, terminan diluidas, ¿no? Entonces el índice de libertad económica te da países que uno no se espera que te vayan a dar. ¿Pero por qué? A ver, y acá es donde va un poquito la trampita. En realidad el índice de libertad económica, ahora contándoles un poco el final, en realidad intentan de que ese índice correlacione mucho con el crecimiento. ¿Por qué? Para que puedan decir que los países más libres son los que más crecen, que es lo que termina repitiendo Milei. Entonces, pero vamos al puesto número 1. Vamos al puesto número 1 del índice de libertad económica, que ahí decimos, che, acá está el país que estábamos buscando. Y adivinen quién es ese país, Singapur. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a ver qué tiene Singapur ahí de libertario ahí adentro. Bueno, cuando uno va a Singapur, ¿qué se encuentra? Que el 20% del PBI de Singapur está explicado por las empresas estatales. Fíjense qué dato, ¿no? Muchísimo más que el de Argentina, desde ya. Nos encontramos con que tiene al mismo gobierno al poder hace más de 60 años. El PAP. Es el mismo partido que está en el gobierno. Y después lo que nos encontramos es que el mayor poseedor de tierras, ¿quién será? ¿Algún privado o algo por el estilo? No, es el Estado el mayor poseedor de tierras. ¿Y qué hace con esas tierras? Bueno, hace plan de vivienda y planes industriales. O sea que es un Estado activo el de Singapur. O sea que uno dice, che, pero entonces, en definitiva, ¿qué está pasando? No encuentro tampoco ejemplo en el puesto número 1. Cuando uno le dice a un libertario, che, pero en Singapur pasa esto, te dicen, no, el ejemplo, porque ellos van rotando de ejemplo, y esto es importante tenerlo presente. Sobre todo esto, yo también quiero darle instrumentos para que ustedes cuando hablen y debatan, y también les sirva esto como herramienta de debate, se van al puesto número 3. No pasan por el número 2, a Suiza lo pasan por alto, y van al puesto número 3, que es Irlanda. Yo me fui hasta Irlanda, me quedaba de paso, no fui solamente por Irlanda, y lo que me encontré en Irlanda, dije, bueno, ahora sí, llegué, ahora sí, este es el ejemplo que me repiten todo el tiempo. Ya contaba con la información de que hay muchas empresas que se instalan ahí en Irlanda, dije, bueno, podría ser quizás el ejemplo que vengo a encontrar. Bueno, ¿qué nos encontramos con Irlanda? Bueno, en principio, ya cuando consumís algo, el IVA es el 23% en vez del 21% que tenemos nosotros. O sea que la presión sobre el consumidor ya es más alta que la nuestra. O sea que ya nos encontramos algunos cortocircuitos. Después lo que nos encontramos es que el servicio de agua es gratuita para todos. O sea, tenés agua, el consumo y la distribución es gratuita y es potable para todos. O sea que es un servicio adicional al que tenemos nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros pagamos por el agua, bueno, ahí no se paga por el agua. Y lo que nos encontramos son seguros de desempleo, o sea, si vos te quedás sin desempleo, tenés un determinado tiempo en el cual te asiste el Estado, y si lo tenés justificado, te puede seguir asistiendo en forma prolongada. O sea que hay seguro de desempleo, ¿no? Lo que llamaríamos acá, si se quieren, planes, ¿no? Porque es una forma de subsidiar. Y después lo que nos encontramos es básicamente la intervención del Estado también por empresas estatales, de correo, televisión, bueno, la que le comenté de agua, y nos encontramos uno de los países más endeudados del mundo. Tiene el endeudamiento per cápita de los más altos del mundo, superado por Singapur, que era el número 1. Que bueno, es el país más endeudado per cápita del mundo. O sea que fíjense los modelos que toman. El endeudamiento, evidentemente, en el de libertad económica no lo ponen, ¿no? Como variable, eso está claro. En definitiva, lo que nos encontramos... Bueno, y en Irlanda, ¿qué hay? Educación y salud gratuita, universal, e incluso para todos los europeos. O sea que también esta cuestión que tenemos nosotros de qué recibimos de afuera o qué no, bueno, ellos tienen la libertad de que si va un europeo con el pasaporte de la Comunidad Europea se puede atender en forma gratuita en los hospitales y puede educarse también en Irlanda. En definitiva vemos que el libertario, insisto, tiene poco. Y bueno, en definitiva ahí nos quedamos como sin ejemplos, no hay más, ¿qué encontramos? A ver, sí, para no hacer cherry picking nosotros, que es una selección de los datos. Otro dato importante, sí, es que cobran menos impuestos a las empresas. El 12,5% de impuestos a grandes corporaciones, por eso se instalan grandes corporaciones en Irlanda, y son la sede de Europa. Ahora fíjense qué llamativo, Irlanda en un solo año, en el año 2015,
crece su PBI un 26,3% en un solo año. Fíjense qué locura, ¿no? Superando a China, a todo en ese año. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque la sede social de Apple se instaló en ese país ese año. 147.000 millones de dólares, que es un asiento contable. O sea, las patentes de su marca las registró en Irlanda. Entonces tenemos un salto descomunal de Irlanda. Entonces los libertarios dicen, ven, cobrando pocos impuestos, recauda más. Claro, recauda, porque es la sede social de Europa. En realidad no es propio de ese mercado interno, sino que es propio de lo que le corresponde a toda Europa, ¿no? Y no es más ni menos que la sede social. Y después cuando uno va al consumo real de los irlandeses, en realidad tenemos una caída del 2010 hasta hoy. O sea que los irlandeses no están mejor, sencillamente tienen un PBI más grande por la instalación de estos países, de estas empresas en Irlanda. Así que bueno, eso es un paneo general, introductorio, como para tener de qué estamos hablando. Pero bueno, me parece interesante si quieren hacer preguntas. Ya sé que hay muchísimos temas. A ver, yo si quieren los digo muy rápido. Son 25 temas que se abarcaron en el libro. Así que me interesa más que ponerme a hablar de esos temas y hacer un monólogo a los que a ustedes les interese ir hablando. Pero todo lo que plantearon los libertarios, tanto en esta campaña electoral como antes, entiendo que está todo en el libro, así que pueden preguntar de lo que deseen.